Hola, acá estamos para la tarea de español, para la entrevista sobre los juegos tradicionales de antes. Mi papá va a ser el entrevistado. Y la, pregun- y la primera pregunta es, ¿cuáles eran los juegos más populares que jugabas cuando eras niño? Bueno, Samuel, había muchos juegos, eh, algunos quizás muy típicos. Jugábamos con cometas, con trompos, los yoyos, no sé cómo se llama en Colombia, no sé si se llama igual, se llamaba perinola, un palito y había como una copita agarrada por un pedacito de cuerda y la idea era meter la copita en el palito. Allá le llamamos perinola, no sé cómo se llama acá. También se jugaba mucho metras, que eran como unas esferitas de vidrio y la idea era pegarle a la de los compañeros y si le pegabas te ganabas las de ellos. Y bueno, otro, el policía y ladrón, esto, eh, el escondito, el escondite o el escondido, etcétera, juegos así de ese tipo. Qué bueno. ¿Y recuerdas cuál solías jugar más con tus amigos? ¿Con quién, perdón, solías jugar más? ¿Con ¿Tus quién, amigos? con quién, con quién jugaba más? Sí, con amigos, hermanos o vecinos. No, los amiguitos ahí del barrio, los vecinitos, los amiguitos del barrio. Recuerdo que teníamos que, en lo particular en mi casa, yo tenía que llegar de la escuela, llegaba cerca del mediodía, era a bañarme, a comer, a hacer todas mis tareas para que a eso de las 3 de la tarde más o menos me dejaran salir a jugar, ¿no? Mm, Entonces sí, pero y en más o menos todos los amiguitos a esa hora también estaban saliendo, podían salir a jugar, entonces sí, con los amigos y con los vecinitos del barrio. ok. ¿Y dónde solían jugar? ¿En la calle? ¿En algún campo de fútbol o de algún deporte? ¿O simplemente jugaban en la escuela? Bueno, en la escuela también se jugaba, ¿no? Con los compañeros, pero más que todo yo en lo particular jugaba más era con los vecinos. ¿Dónde jugábamos? En la calle. En aquellos años no había tanto carro como lo hay ahora, entonces uno podía jugar mucho en la calle, ¿no? Este, y también algunos juegos como con trompos y cosas así. Cerca de donde yo vivía había como un lotecito y ahí entonces era el campo de juegos. Algunos sobre todo los juegos tradicionales los jugábamos allí, ¿no? Qué bueno. ¿Y cuál era tu favorito? ¿Y por qué te gustaba tanto? Mm, Me gustaba mucho la perinola, esa que te digo que es como un palito y una copita de plástico. Ok. Este, Me gustaba mucho jugar al escondido, me gustaba mucho jugar, como te digo, no había tanto carro, entonces jugábamos fútbol, improvisábamos una pelota con ropa vieja, cuerdas y cinta adhesiva, Ok. porque no había para comprar, no, nadie tenía balones, eso en aquellos años eso era muy raro el que tenía un balón para jugar en la calle fútbol o micro. Entonces improvisábamos una pelota y con 4 piedras hacíamos las porterías y con eso jugábamos, ¿no? Pero sí, creo que la perinola y el micro eran los favoritos, era lo que más jugábamos, ¿no? Ok. ¿Y algunas se armaron algunas peleas o discusiones por las reglas de esos juegos? Bueno, siempre a nadie le gusta perder. Entonces, sí, con frecuencia se armaban algunas riñas por eso, porque, por ejemplo, si estaba jugando metras, que eran esas esferitas de vidrio, y alguien no quería dar lo que tenía que dar porque haya perdido, entonces se armaban algunas riñas allí. O si jugando fútbol golpeabas a alguien y la entrada era muy fuerte y se molestaba, entonces siempre, no digamos que siempre, pero con relativa frecuencia había algunas riñas por eso. Mm, ¿Y qué sentías en jugar esos juegos comparado a los videojuegos?
o actividades que los niños de ahora juegan? Mira, Samuel, en aquellos años tú tenías que, por ejemplo, muchos de los juegos que nosotros jugábamos requerían una actividad física, requerían correr, requerían saltar, requerían eh, desarrollar y afinar la puntería, requerían poder aprender a sincronizar movimientos para poder jugarlos, ¿no? Eh, en cuanto a lo físico, considero que eran mucho más exigentes, ¿no? Ahorita, aunque los muchachos de hoy en día tienen una gran habilidad para poder entender los controles y esa cantidad de botones que tienen, y cómo de forma casi intuitiva saben para qué hace cada botón. En aquellos años se requería una actividad física, y uno se mantenía bien porque eso era todos los días correr y saltar de lunes a lunes. Uno se mantenía, digamos así, que en un buen estado de forma. Qué bueno. Y gracias por ayudarnos con esta entrevista, papá. Y muchas gracias a usted, profesora, por esta tarea.